Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Diálogos en Servir, con un invitado especial, el doctor Jorge Carvajal, una historia de visión y propósito que vale la pena escuchar. ¿Y no te parece que en la cárcel está mejor? En la cárcel está más seguro. En la cárcel no va a asumir el riesgo de morirse día a día, que es lo que tiene un adicto. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros en la Clínica Servir a hablar de estos temas tan importantes que tienen que ver con los problemas de las enfermedades mentales y las adicciones. Y la pregunta primera que te quiero hacer, querido Jorge, es ¿qué más podemos hacer por el adicto? Ser coherentes, ser lo que somos, acompañarlos, no juzgarlos. Ellos son el resultado de nosotros, de lo que hemos hecho con nuestras relaciones humanas, con la vida, nuestras sociedades. Son seres humanos extraordinarios. Yo creo que la adicción es una parte de la evolución. Ramón, yo soy adicto. Yo soy adicto a lo que me gusta, al trabajo, a los pacientes, a escribir, a todo eso. Y eso es una cosa muy bella, sí. Porque la adicción tiene que ver con un capítulo muy especial de la evolución, que es el placer. Y sin el placer, nosotros no estaríamos aquí, sin los circuitos de recompensa. Es decir, el placer es la clave para aprender. Es decir, sin el placer de conocer algo nuevo, ninguno de nosotros aprenderíamos nada, no tendríamos memoria, no tendríamos motivación. Así que estamos hablando de circuitos esenciales de supervivencia y de la biología. Y si nosotros descubrimos eso y encontramos que el problema de la adicción no es la droga, que la droga es el señalador de algo que ha fallado por detrás a nivel biológico, a nivel relacional, a nivel social o de las comunidades, entonces empezamos a abordarlo de una manera diferente. Yo creo que hay que tratar no las adicciones, sino al adicto, hay que tratar no al adicto, sino a la persona, hay que tratar la persona con toda su historia individual, es decir, con su drama personal o transpersonal, desde su nacimiento, desde las relaciones con sus papás, todo esto, porque a veces el placer tiene un objetivo, es decir, llenar carencias o vacíos que tuvimos, ¿sí? No lo podemos llenar con el placer de la droga, lo podemos llenar con música, si un buen músico es un adicto a la música, no. Lo podemos llenar con la investigación, la ciencia, los investigadores son adictos de la investigación. Entonces, por eso yo veo una polaridad negativa y una polaridad positiva, y esa polaridad positiva es a la que nosotros podríamos llevarlo. Si todo este potencial que nos conduce muchas veces a autodestruirnos, lo pudiéramos derivar en el sentido constructivo de pasar de eros a logos, del mundo de los impulsos al del sentido, otro sería el cuento, reconociendo que, claro, aquí también tenemos problemas químicos, problemas genéticos, problemas biológicos, pero para mí no son lo esencial, es un pequeño porcentaje dentro de un espectro mucho mayor, en que es cómo nuestra historia y nuestra biografía se ha escrito en nuestra biología. Sí, Jorge, lo otro que hemos observado mucho aquí, nosotros en la Clínica Servir, es el gran sufrimiento que tienen las familias por ese padecimiento. ¿Qué pudiéramos decirle a esas familias que están realmente agobiadas, que han hecho procesos terapéuticos, no solo por la adicción, sino también por las otras enfermedades mentales? ¿Qué les pudiéramos decir a estas familias? A ver, yo soy ahí como muy práctico. Primero, hay que cambiar las cosas, hay que transformarlas. Segundo, no se transforman afuera, sino que se transforman adentro en nosotros. Tercero, la condición de todo cambio es la aceptación, es decir, yo acepto la realidad tal cual es, el punto de partida, no para resignarme, sino para transformar. En cuarto lugar, aceptar es hacer que ellos se sientan queridos. Es decir, a veces no lo van a sentir, pero por lo menos que uno pueda dar lo mejor de sí mismo y hacerlos sentir queridos, no es sobreprotegidos, no es la codependencia, ¿no? Sino hacerlos sentir queridos es desde el amor darles, no de lo que nos piden,
Ellos piden dinero, piden para más droga, sino de lo que necesitan. En ocasiones una confrontación amorosa es mucho más importante que toda la alcahuetería o toda la permisividad, todo esto. Y lo otro, ellos son producto también de la epigenética, es decir, de lo que ha ocurrido en nuestras familias. Hay tendencias a la adicción, hay pautas que se transmiten no genéticamente, pero que se transmiten como epigenética y determina cómo se expresan nuestros genes. Y por último, pues hay problemas biológicos en los que todavía tenemos una gran ignorancia. La enfermedad bipolar, por ejemplo, que se asocia al diagnóstico dual, algunas lesiones cerebrales, por ejemplo. Yo te comento para que lo podamos entender. Si tú tienes una lesión cerebral por un trauma que literalmente desconecta tu cerebro afectivo de tu cerebro cognitivo, aunque seas muy inteligente, empiezas a hacer un trastorno en tus relaciones, en tu comportamiento, en la ética de tu comportamiento, empiezas a manipular y a mentir, a pesar de que hayas tenido una buena educación. Es decir, que aquí tenemos factores biológicos que es necesario abordar. Cómo se conecta el mundo de tus impulsos y el de tu biología con el mundo de tus afectos, el mundo del sistema límbico, el mundo de tus emociones, con el mundo de la cognición del neocórtex de tu cerebro humano, propiamente de la gerencia de la empresa de la vida. Así que, Ramón, ahí tenemos muchas cosas por aprender todos, los médicos, los pacientes, todos. Yo siempre le digo a una persona, porque claro, no recuerdo, una mamá fue muy preocupada porque su hijo estaba en la cárcel, lo habían metido a la cárcel. Yo hice la historia y resulta que el hijo estuvo en malos movimientos, robó, es decir, hizo todo lo que un adicto hace para conseguir droga. Entonces yo le pregunto, ¿y no te parece que en la cárcel está mejor? En la cárcel está más seguro. En la cárcel no va a asumir el riesgo de morirse día a día, que es lo que tiene un adicto. ¿Y no te parece que en la cárcel está mejor? En la cárcel está más seguro. En la cárcel no va a asumir el riesgo de morirse día a día, que es lo que tiene un adicto. Que en la cárcel va a tener una oportunidad que no va a tener en la calle y obviamente que lo tiene contigo porque es imposible la convivencia. Tú aceptas. Ella lo aceptó, lo visitó con mucho cariño, todo eso, y la cárcel fue el mejor hogar para él. No, obviamente no está hablando en cárcel de condiciones lamentables como las nuestras, que son escuelas de crimen muchas veces, sino es una cárcel donde hay derechos humanos, donde hay un cierto orden. En Europa es otra cosa. Jorge, tú ya llevas como 52 años graduado como médico y eres un referente en Antioquia, en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, en la sintergética. ¿Nos pudieras decir cómo pudiera esa área tuya de experticia aportar a la atención, a los tratamientos de las personas que tienen afectaciones mentales y o afectaciones adictivas? A través de una visión de síntesis, que es una visión integral. Y esa visión integral es que hay más allá de la neuroquímica, de las moléculas, de la psicología occidental, de la psicología cognitiva. ¿Qué más se puede ofrecer? ¿Qué es tu pregunta? ¿Sí? Y lo más que se puede ofrecer es que nosotros tenemos un biocampo, un campo de energía, que va mucho más allá de nuestra piel, pero que no es simplemente el vacío, eso es un patrón de organización de información que tiene relación con nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema vascular, con nuestro sistema endocrino, y nosotros podemos entrar en relación con el cuerpo, la neuroquímica, el sistema vascular desde ese campo, el sistema neurovegetativo desde ese campo. Segundo, nosotros tenemos un campo de conciencia emocional, donde está el origen de buena parte de nuestras enfermedades. Y ese campo de conciencia emocional, a través de todas las tradiciones médicas del mundo, las cosmovisiones, sabemos de qué manera se inscribe en el cuerpo. Y lo sabemos a través de la neuroplasticidad y la neurociencia, ¿no?
como un síndrome de shock postraumático se inscribe como un secuestro de las emociones a nivel de la amígdala, que es un cerebro emocional, y como ese secuestro emocional que impide la comunicación con el lóbulo frontal, que nos hace humanos desde el punto de vista neurológico, y reverbera hacia el tallo cerebral, que es, digamos, una estrategia de adaptación más primitiva que tiene que ver con la vida vegetativa y los automatismos. Cuando nosotros empezamos a integrar la ciencia, la neuroplasticidad, la neurocardiología, la psicología emergente, el tapping, la acupuntura, la ciencia de los chakras, de los centros de energía, el ayurveda, pero también antiguas ciencias espirituales que tienen que ver con la sanación, con la conexión con el self, con el sí mismo, con el alma. Entonces podemos generar, digamos, una propuesta más integral. No es que desaparezca la medicina como tal y lo que hacemos, sino que incrementamos esa perspectiva para dar una mayor esperanza. Jorge, muchas gracias. Ahorita uno de los primeros pacientes que hiciste el favor de acompañarnos, un paciente con un trastorno mental grave, con consumo de sustancias, con una inteligencia limítrofe, que tiene una familia que le ha luchado toda la vida y entonces el paciente recibe un tratamiento aquí en la clínica Servir integral, interdisciplinario, donde el medicamento es importante, pero no es todo, es también la atención desde el psicólogo, el trabajador social, el terapeuta ocupacional, la alimentación. ¿Qué piensas de estas otras miradas, estos otros aportes, o cómo la sintergética puede favorecer estos tratamientos, o si esto iría en contra del tratamiento ya establecido? No, no, es totalmente complementario. Además, trabaja en otra dirección, en otra dimensión. Es decir, que si tú trabajas a nivel físico, a nivel relacional, pero fuera de eso, puedes reconocer que nosotros tenemos un campo mental superior, el mundo de las ideas, el mundo de los arquetipos, que nosotros no solo somos el cuerpo, sino que tenemos una entidad, una presencia espiritual, que no es algo esotérico, que nosotros tenemos un futuro desde el punto de vista de la ciencia. Hoy sabemos que las leyes de la física que creíamos que aplicaban desde el pasado hacia el presente y que no incluían lo teleológico, es decir, el sentido de la vida, el propósito, hoy sabemos que sí aplican para la vida. Es decir, que yo puedo trabajar con el arquetipo perfecto, es decir, con el patrón de organización de información no alterado, cómo sería tu ser ideal, y llevar ese arquetipo o ese ser ideal al presente, pero no solo al presente, sino llevarlo a tu energía, a tus canales de acupuntura, a tus chakras, a tu cerebro, a tu epífisis, a tu hipotálamo, qué sé yo, a tu amígdala, a tus distintas facetas del cerebro. Nosotros hemos visto que eso es efectivo, no quitando los medicamentos, no somos partidarios de ello. Creo que estos problemas son multicausales y como tal hay que abordarlos en paralelo a través de estrategias que apunten, eso lo llamamos sintropía, en la misma dirección, con el mismo propósito. Yo te pongo un ejemplo a ti. Tú tienes un asma y te dan un vasodilatador, tienes una alergia al frío y te dan bebidas calientes. Tienes un frío afectivo que es más de lo mismo, que también te da asma, y entonces te dan soporte emocional, soporte afectivo. Esas cosas no son contradictorias, te están apuntando exactamente con el mismo propósito, en la misma dirección. Y en el organismo, que sabemos hoy que existen sistemas de conducción de señales y un mismo sistema es manejado por múltiples sistemas de señalización. Y cuando podemos actuar sincrónicamente desde varios niveles de señales, nosotros tenemos un mejor efecto con mínimos efectos secundarios y reduciendo muchas veces dosis de medicamentos. Pueden generar efectos secundarios importantes. Muy bien, ya para terminar, Jorge, quisiera pedirte unas recomendaciones
a nosotros, los profesionales del área de la salud psicosocial, frente a la atención de las personas y las familias que tienen estos problemas mentales o adictivos? A ver, todo lo que ocurre en una terapia ocurre en el campo de un contexto muy bonito y muy sutil, que es el campo de la relación terapéutica. ¿Sí? Y la relación terapéutica es eso, relación. No es el paciente, no eres tú, son los dos. ¿Cómo me integro? ¿Cómo lo acepto? ¿Cómo lo hago parte de mi humanidad? ¿Cómo experimento una genuina compasión, una comprensión amorosa de aquello que él está viviendo? ¿Cómo sé que yo soy medicamento en la relación terapéutica? Es decir, que mi estado de ánimo cuenta, que mi paz cuenta, que mi estado de alineación, que mi coherencia cuenta, que no es solamente mi pensamiento, lo que hay en mi memoria, sino lo que hay en mi corazón, que no solo es lo que hay en los dos, sino lo que hay en mis manos, que el contacto físico, que el contacto con la mirada, que la escucha puede ser terapéutica, que hay muchas cosas que no consideramos normalmente como parte de la terapéutica porque, digamos, la concentramos todo en los medicamentos, pero que nosotros reconozcamos que hay un efecto prodigioso y es el efecto placebo. Y el efecto placebo es producto de la calidad de la relación humana. Y el efecto placebo puede representar hasta el 40% de nuestros resultados terapéuticos. Y un médico que en problemas severos tenga un 40% de resultados terapéuticos es muy bueno. Pero un médico que no lo reconozca se va a trasladar del placebo al nocebo, es decir, que se va a ir exactamente para el otro lado y va a ser un agente de enfermedad en lugar de un agente de salud. ¿Y eso cómo lo sabemos? Hoy sabemos que las enfermedades iatrogénicas representan alrededor del 40% de las enfermedades crónicas y que la segunda, la tercera causa de muerte intrahospitalaria son medicamentos, pero no porque están mal recetados, ¿no? Pues las complicaciones inherentes a muchos de nuestros medicamentos. Entonces, si más allá de la química, que yo la acepto y a veces es totalmente necesaria, nosotros consideramos otros recursos, pero los recursos no son tecnológicos ni químicos, sino que están dentro de nosotros. El recurso somos nosotros, es nuestra relación humana, entonces nos vamos a convertir en excelentes médicos. Bien, muchas gracias, Jorge. Me quedo con esto que nos has enseñado, último, que somos medicina, que somos instrumentos, que la relación sana, que por solo el hecho de estar nosotros escuchando con plena atención, con el profundo deseo de sanar, de aliviar el sufrimiento, podemos ayudar mucho a la persona, a la familia. Te agradecemos mucho, Jorge, tu presencia Mucho cariño. en nuestra clínica y bueno, un saludo muy especial a las personas que nos van a ver en estas grabaciones.